fiscal Sale Mancilla, honorable presidente del Consejo, compañera y compañera de la Comisión Sindical, mi nombre es Alberto Falcón Branca, el presidente de la CUP Riva, coordinadora de la CUP Región Caribe. Para algunos será extraño fijar la sigla de esa CUP. La CUP es la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, nacimos en 1986. Esto pues celebramos y saludamos que se esté dando este escenario. Estamos en un momento donde se está hablando de cabildos populares. Estos son escenarios de cabildos populares para que sea la ciudadanía la que gane, ¿no? Dependiente de los argumentos de las partes. La idea es que hoy se tenga un mínimo de informe para el debate, habida cuenta que nosotros, haciendo un poco de historia de los servidores públicos, casi 2 millones de servidores públicos que hay en el país, desde el 5 de agosto de 1950, siendo presidente Mariano Prima Pérez, 2 días antes de irse del poder, nos impuso bajo estado de sitio un decreto 2663, 5 de agosto de 1950, donde prohibía que los servidores públicos rentaran pliegos de requisitos. Y eso pues hizo que en Colombia se diera una serie de manifestaciones por las grandes organizaciones sindicales del sector público. Y bien se tuvo que presentar una demanda de inconstitucionalidad del artículo 4 y 16. Y la Honorable Corte Constitucional sacó la sentencia 1234 del 2005, donde le decía al Estado, al gobierno, que presentara un mecanismo alternativo de negociación hasta que el Congreso definiera qué hacer con el artículo 4 y 16. Y es así como se pide el decreto 535 del 2009, siendo Álvaro Uribe presidente, con 7 artículos que no permitían nada, no decía conciliación de derechos de los trabajadores del sector público en materia laboral. Después, con las presiones y las movilizaciones, se pide el decreto 1092 del 14 de mayo del 2012, y por primera vez en Colombia se negocia a través de pliego de solicitudes, valga la aclaración que en el sector oficial y el sector privado sí se llama pliego de ejecuciones, así se llama pliego de solicitudes, pliegos respetuosos, y se firma en Colombia por primera vez el primer acuerdo nacional del sector público. Esto en virtud de qué? De que la sentencia 1234 del 2005, con ocasión de que Colombia tiene que respetar los convenios OIT que por ley de la República están vigentes. Y en ese orden de ideas están vigentes los convenios 151 y 153 que regulan la negociación en el sector público colombiano. Esos 8 artículos que tenía el decreto 1092 tampoco decían muchas cosas. Por eso se pide el decreto 160 del 5 de febrero del 2014, que ya sí tenía 17 artículos. Y eso hizo pues que se empezara ya a construir los sindicatos en las alcaldías. Oigo, todos los sindicatos en la alcaldía no se crean porque es derecho, de derecha, de izquierda o de centro, no, es un derecho establecido como derecho fundamental en el artículo 39 de la Constitución, derecho fundamental. Y eso es el mecanismo para que todo el que tenga derecho a un empleo tenga derecho a negociar con su empleador unas mínimas condiciones. Entonces, en ese orden de ideas, compañeros y compañeras, a nivel nacional se hicieron unos ámbitos. Ámbito nacional, las centrales obreras, a la cabeza de la CUP, hemos firmado 7 acuerdos nacionales. Y eso significa que el tema que nos concita hoy para la discusión, para los argumentos, es que Sintrapum hace a finales de diciembre se formaliza la notificación a las partes en los primeros días de enero
al Ministerio Público, a la cabeza de la personería, al honorable consejo, al señor alcalde, para que dieran las garantías. Y eso hace pues que la organización sindical, en ese mandato de ese decreto 160, tuviera la oportunidad de ir pensando en una negociación colectiva. Y presentamos un pliego con ese decreto 160, pero un 29 de febrero del 2024, el Ministerio de Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública, pide un decreto nuevo que se llama 243, 29 de febrero del 2024, que en 21 artículos define una nueva forma de la negociación. En ese orden de ideas, pues presentamos el pliego. A la fecha, un 27 de diciembre, se hizo ya todo la ritualidad, la solemnidad de llegar en tiempo extra, como uno dice, a buscar entonces la firma de ese acuerdo. Quiero decirle, mire, este es el mamotreto de la alcaldía de Cartagena. Hemos firmado 12 acuerdos. La alcaldía de Cartagena, 9 acuerdos con la gobernación de Bolívar. Entonces, extrañamente acá, muy a pesar que la personería presentó una acción de tutela para que se procediera a cumplir el artículo 39 de la Constitución, el artículo 55, el decreto 243, porque entre otras cosas, entre esos 21 artículos hay un artículo que se llama 22420 y dice que la alcaldía está hoy con una potencial sanción de 1 a 5.000 salarios mínimos por no haber suscrito el acuerdo colectivo que se cerró el 30 de diciembre del 2024, sin la acción disciplinaria, porque así lo dice el 2222420. Nosotros no estamos interesados en que estos municipios de sexta categoría se les sancione. Ese no, unos pueblos que están bastante golpeados por la pobreza, por la falta de recursos. Ese no es la misionalidad, la misión, ni mucho menos el interés de que a esta administración se le sancione. Ese no es nuestra. Y por eso invitamos de la forma más humilde, de la forma más fraterna, al señor alcalde municipal que nos suscriba el acuerdo colectivo con vigencia 2024-2025. Eso es una constancia, una petición, y esto que tiene que ver con el tema que nos ocupa, porque es que entonces la CUT, el 24 de mayo del 2019, y hago la aclaración, el sindicato se creó bajo el auspicio de la CUT. Eso significa que estamos afiliados a la CUT. Y los acuerdos que se han firmado a nivel nacional tienen hoy la obligación de los entes territoriales de aplicar ese acuerdo. Entonces, ¿qué dice el acuerdo del 24 de mayo del 2019? Se refiere al tema de una cosa injusta que se da en los servidores públicos provisionales. Y es que hay compañeros que tienen 5, 10, 15, 20, hasta 30 años está en provisionalidad. Y cuando se da la meritocracia, que lo ha defendido nuestras organizaciones sindicales. Nosotros somos amigos de la meritocracia. Pero también se da uno a la tarea en la parte de las realidades. La persona que entra de 20, 29, 25 años, cuando ya tiene 50, ya la situación de condiciones físicas no son las mismas. Entonces, someterse a un concurso frente a otros pelados recién salidos de la universidad de todas partes del país también es un tema que nos ocupaba a nosotros. Entonces, ese acuerdo del 24 de mayo del 2019 definió taxativamente que el Estado, a través de su ministerio, expedirían unos decretos ley. Y se pide el decreto 498, 498 del 2020,
marzo del 2020, 20 de marzo. ¿Qué dice ese decreto? Que los compañeros que tengan fuero sindical, que sean madre o padre, cabeza de familia, o tengan problemas de salud, lo que le llamamos una estabilidad laboral reforzada, o estén en el retén social, lo que son los prepensionados, que les falten 3 años de edad o 3 años de servicio, tendrían que hacer que cuando se proceda a hacer una reestructuración, ser notificados. Y esa es obligación del ente territorial hacerlo. Pues ese decreto 498 fue el primer decreto que abre ese espacio de protección a esas personas que tienen debilidades manifiestas por tener varios años de estar en provisionalidad. Y después se pide, oído, la ley 2040. Esa ley es del 27 de julio del 2020, Congreso de la República, que define en el artículo 8 la obligación de respetar a los compañeros y compañeras que se le llaman poblaciones vulnerables, especialmente en el artículo 8, los prepensionados. Y posteriormente se pide el decreto 1415. Ahí sí dice taxativamente quiénes son las poblaciones vulnerables con fueros, con esos fueros de ahí. Padre, cabeza de familia, madre, cabeza de familia, fuero sindical, estabilidad laboral reforzada o retén social prepensionado. Y dice taxativamente la obligación de notificar cuando bien tenga el Consejo aprobar la reestructuración, porque eso está en el artículo 313, artículo 5, el Consejo tiene que proceder cuando sea necesario con una reestructuración, la escala salarial, o sea, eso no es tampoco cosa que está fuera del contexto de los mandatos de la Constitución. Pero sí está el artículo 315 que dice taxativamente cuáles son las funciones del doctor Ramiro González Mancilla, y es darle cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales. Entonces estamos diciendo, bueno, doctor Ramiro, por favor, pongámonos ahí, aquí conjuntamente con el Consejo, sin pelear, la viabilidad de mirar con mucha lupa los términos del acuerdo, para que el acuerdo no le represente una amenaza de una sanción para un municipio como este con problemas económicos. Y lo último, compañero, es decirle, sin duda, el tema para nosotros, compañeros y compañeras, es que nosotros no estamos en contra de los que tienen la expectativa del empleo. Y de paso le dejo una constancia. Escuchen, Ley 2294, 19 de mayo del 2019, se llama Plan Nacional de Desarrollo. Artículo 80, mano de obra local. Acabamos de hacer ahora el 22 una mesa de trabajo con Antonio Eremit, Sanguino Páez, ministro de Trabajo, y el señor alcalde de Cartagena, con la ANDI, con Trazo, con los Ecopetrol, para la mano de obra local. Doctor Ramiro, mire cómo esa política pública de esa mano de obra local no sea de más del 50%, como dice el artículo 80 del Plan Nacional, sino que sea del 100%. Para que tengamos derecho a mano de obra local aquí. No pueden venir con que viene uno contratista y van a traer hasta que hacen hueco, lo traen de Bogotá, de Medellín, otras partes del país. Entonces, compañeros y compañeras, en verdad, estamos diciendo, construyamos juntos. No venimos aquí a estar en contra de la administración. No queremos tirarle línea al Consejo aquí en materia de qué hacer. Ustedes sabrán en su sabiduría la constancia que estamos dejando en materia de los derechos, de la garantía de los principios y derechos que tienen los compañeros y compañeras que hoy están afiliados a Sintrapun, y decirles cuente con la CUS para seguir en mesa de trabajo para que esto llegue a un buen puerto y que sea la ciudadanía quien gane. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.